capítulo 12 nuevamente. Recuerden que estamos estudiando la carta a los Hebreos. Estamos estudiando la carta a los Hebreos. Y hemos estado durante todo el año, parte del año pasado y este año, haciendo paréntesis, pero hemos ido versículo a versículo. Y recuerden que hemos estado viendo los primeros versículos en relación a esto. Estamos en una carrera, hermanos. Y eso ya lo vimos. Pero hoy vamos a ver que el autor nos muestra algo más. No solamente que estamos en una carrera, no solamente que hay peso que nos asedia y hay pecado que nos asedia, pero también hay momentos en que Dios mismo nos disciplina y que Dios interviene en nuestras vidas para corregirnos, formarnos y llevarnos a la meta. Y cuando eso ocurre, muchas veces pensamos que Dios se ha alejado o que nos ha abandonado y consideramos que Dios está en silencio y que ese silencio es como si Dios estuviera enojado con nosotros. Pero veamos el versículo 3, cómo comienza. Fíjate lo que dice. Habla de considerar a Jesús. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Fíjate que no dice piensa en Jesús. El versículo 3 de Hebreos 12 dice considerad. Es decir, deténganse, haz un alto en tu vida, mira atentamente y reflexiona en Jesús. Porque cuando llegan los problemas, nosotros tendemos a mirar equivocadamente tres cosas. Las circunstancias. Nos ponemos en estado de alerta. Miramos a las personas. Fíjate cómo... O miramos hacia nosotros mismos. Y cuando hacemos eso y dejamos de mirar a Jesús y considerar a Jesús, empezamos a agotarnos, cansamos. Y empezamos a preguntar, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Aquí, un son de broma otra vez, a veces yo digo, jugando con mi esposo, digo, ¿pero por qué estoy viviendo esto? Ya me acordé. Tomé una mala decisión y estoy en esta situación por esa mala decisión que tomé. Y no porque Dios está actuando, sino porque yo estoy metido en un problema por mis malas decisiones. Entonces, hacer un paréntesis. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué nadie me entiende? Y el ánimo empieza a desmayar. Cuando dejo de mirar a Jesús y veo las circunstancias, veo las otras personas y me veo a mí mismo y dejo de contemplar a Jesús, empiezo a desanimarme. Y aquí tenemos que hacer algo claro. Nadie fue tan maltratado como fue Jesús. Nadie fue tratado tan injustamente como lo fue Él. Nadie fue tan mal interpretado y sigue siendo mal interpretado como fue Jesús. Nadie fue tan rechazado como lo fue Él. Nadie vivió la miseria de la humanidad como Él vivió. Hoy día le están diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mañana ese mismo grupo le está diciendo, crucifícale, crucifícale. Y sin embargo, Jesús siguió adelante. ¿Por qué? Porque tenía puestos los ojos en el propósito del Padre. Entonces, cuando estés cansado, cuando estés como tirar la toalla, no mire las circunstancias, no mire a los hermanos o a la gente que está al lado, sino que considera a Cristo.
todavía, dice, fíjate lo que dice el versículo 4, porque todavía no has llegado hasta la sangre. A ver, fíjate el verso 4 como dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Tienes problemas? ¿Te han azotado por esos problemas? ¿Azotado sacándote pellejos? ¿Has sangrado literalmente? ¿Has sido torturado? Bueno, el autor no está minimizando el sufrimiento. No está diciendo que lo que estás viviendo no sea fácil o que no sea difícil. Lo que está diciendo es básicamente en la situación que estás viviendo, en la circunstancia que estás pasando. Otra vez, no te centres tanto en las circunstancias. Estoy frente al Mar Rojo y el ejército me sigue, el de Egipto me sigue, me persigue. Estoy frente a una situación límite que nunca pensé vivir. Ahí me puedo quejar contra Dios. No. Ni siquiera en esa situación me puedo quejar contra Dios. Lo único que tengo que hacer es esperar y ver la salvación del Señor. Así como Cristo. Él resistió hasta derramar su sangre, Él soportó la cruz, Él soportó el rechazo, Él soportó la vergüenza. Y nosotros tenemos que imitarlo a Él y seguir en la pelea, porque la vida cristiana no es pasiva. No es como decir, ya, yo conocí a Cristo y mis problemas se acabaron. No, hay combate, hay resistencia, hay lucha contra el peso y contra el pecado. El pecado sigue asediando, acuérdense, como rodeándote. La ira, esa ira que se te escapa, sigue asediándote y quiere tomar dominio y hacer y decidir sobre tu vida. La vergüenza sigue asediándote, el orgullo sigue asediándote, la amargura sigue asediándote, la autocomplacencia y esta autocompasión, esta cosa que nos da a veces de victimizarnos, sigue asediándonos. Y nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Resistir. El creyente tiene que seguir resistiendo. ¿Por qué? Porque no podemos hacer las paces con aquello que Cristo vino a vencer. No podemos hacer las paces y decir, es que yo soy así. No. No podemos decir, tú ya me conoces como soy. No. El creyente está desafiado a crecer, a cambiar, a madurar. No se metan en mi vida, yo sé lo que hago con la mía. No podemos. Tenemos que ser transformados y conformados a la imagen de Cristo. Y ahí viene el tema de la disciplina. Vuelvo a decir lo que dije. No podemos hacer las paces con aquello que Cristo vino a vencer. Y aquí este versículo es muy importante. Y el autor pregunta implícitamente, aquí en este versículo que vamos a leer, ¿por qué estás tan desanimado? ¿Por qué están interpretando mal lo que estás viviendo? Y entonces cita Proverbios, fíjate el versículo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Lo peor que un hijo puede hacer es que cuando uno le llama la atención, es que se endurezca el corazón, se ponga orgulloso y se enoje por lo que le dijeron. Hay dos errores que el texto está indicando. Primero, menospreciar la disciplina. Segundo, es desmayar a causa de ella. Algunos la menosprecian. Cuando la menosprecian es, otra vez vienen con lo mismo. No, se enojan. Nos falta alguno que, hermano, por favor, la palabra de Dios dice, no, yo no leo eso. Otros desmayan, ¿por qué?
Porque, bueno, ustedes saben. Pero Dios nos habla. Dios nos corrige. Dios muestra algo que hay en el corazón. ¿Y saben qué? Lo peor del peor que podemos hacer es no hacer caso cuando Dios nos habla. Otros se van a otro extremo contrario. Dios los corrige y los pone en disciplina, comillas, y dicen, Dios ya no me ama, Dios ya se olvidó de mí, a Dios ya no le importo, Dios no es tan fiel como Él dice ser, Dios está en contra mía, la ira de Dios está sobre mí, y todo esto no es cierto. Jugamos a la víctima con la disciplina de Dios. Jugamos a la víctima. Fíjate lo que dice el versículo. Porque el Señor al que ama, disciplina. No dice al que odia. No dice al que rechaza. No dice al que quiere destruir. Dice al que ama. La disciplina es una evidencia de su amor. La prueba, sin embargo, revela lo que hay en tu corazón. ¿Cómo? Esto lo he dicho reiteradamente. A veces pensamos que la disciplina es solamente un castigo, pero en realidad la disciplina consiste en que Dios permite las situaciones para revelar lo que hay dentro de tu corazón. $70,000 la operación. Tienes que operarte. Ay, ¿con qué voy a pagar yo? Disciplina. ¿Quién le enseñó? Le enseñó mucho. Dios provee. Pero también le enseñó lo que había en su corazón. Y después que pasamos la prueba, bueno, ahí no nos adelantemos con el versículo. Bueno, hay veces que lo que la disciplina hace es que, bueno, ya lo dije, revela lo que hay dentro de tu corazón. Te contradicen y aparece la ira. Te rechazan y aparece el orgullo. Te ignoran y aparece tu anhelo de reconocimiento. Nadie reconoce todo lo que yo hago. Te hieren y aparece tu amargura. La situación no crea esas cosas. La situación solo hace que aparezcan esas cosas que ya están en tu corazón. ¿Qué voy a hacer ahora? Me despidieron, diría alguien. Ya el otro día tiene trabajo ese alguien. Entonces, ¿pero por qué pasó esto? Porque en las circunstancias lo que está haciendo es mostrando mi corazón. Un padre que ama no deja a su hijo que destruya su propia vida. Corremos detrás que el que se va a caer. Después que se cae, yo le decía a mis hijos, venga para acá para recogerlo. ¿Ya? Quería enseñarles a que se podían parar solos. Ok, por eso cuando Dios interviene para corregirnos, para confrontarnos, es porque nos ama. Y cuando Dios nos confronta, particularmente con algún pecado que tengamos, es porque nos está dando oportunidades para arrepentirnos de ese pecado y salgamos de ese pecado y volvamos a Él. Dios no nos confronta para destruirnos. Dios nos confronta para restaurarnos. Cuando fue el profeta Natán enviado por Dios a hablar con David por el pecado que había cometido, que era digno de muerte, Dios no envía a Natán para destruir a David. Dios lo envía para restaurar a David. Cuando Dios te confronte con un pecado, no es para destruirte, es para restaurarte. Ahora, tenemos que tener claro, esta circunstancia muestra aquello que no queremos ver en nosotros. No porque queramos alejarnos, sino porque
porque no nos gusta ser reflejado en el espejo, pero además no queremos cambiar. La disciplina lo que hace es buscar el cambio para formarnos más a la imagen de Cristo. Las circunstancias difíciles te sacan de la situación de confort que uno se acostumbra. Nos desafía a creer más en Dios. Nos desafía a ver y decir, ¿de qué manera Dios se va a glorificar acá? ¿Para qué es la disciplina de Dios? Veamos el versículo 10, fíjate lo que dice. Y acá es un versículo tan corto, o la idea es tan pequeña, pareciera ser, para que participemos de su santidad. ¿Tú sabes por qué una de las razones de que los matrimonios fracasan? Ya sea llevan un par de años o muchos años, porque buscan la felicidad. Es que yo ya no soy feliz contigo. Es que yo ya no soy feliz con mi vida. Y acá el texto está diciendo para que participemos de su santidad. La búsqueda no ha de ser la felicidad, sino la santidad. Y la disciplina que Dios produce en mí, o que actúa en ti o en nosotros, no es para descargar su ira. Dios disciplina para transformarnos, para hacernos semejantes a Cristo, para producir en nosotros el carácter de Cristo, para enseñarnos a pensar como Cristo, a reaccionar como Cristo, a amar como Cristo, a vivir como Cristo. Ese es el objetivo. Las situaciones difíciles que estás viviendo tienen un propósito. El propósito es que participes de su santidad en la manera en que enfrentas las situaciones difíciles. ¿Y de dónde comienza esto de enfrentar las situaciones difíciles? Considerad a Jesús. Poner la vista en Jesús. Fíjate, el fruto de la disciplina no se da en el momento de la disciplina, viene después. Y uno puede decir, para esto era. El versículo 11 termina con una gran verdad. Dice el texto, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Eso lo sabemos. Vuelvo a los ejemplos. Estos son míos, pero también pueden ser suyos. Quedé sin trabajo. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Me tengo que operar? ¿Qué va a pasar ahora? Después, ¿qué pasa en las circunstancias? Lo más complicado es que cuando yo tenía una compañía en Chile con mi esposa, cuando teníamos que despedir a un amigo, y ese amigo era de la iglesia, más complicado todavía. Imagínate, y yo era el pastor de la iglesia. Entonces, la disciplina duele, la corrección duele, la prueba duele, la pérdida duele, la enfermedad duele, el rechazo duele, la vergüenza duele, la tristeza es real, el dolor es real. La Biblia no lo niega, pasa, es cierto. Pero tampoco termina ahí todo, porque el texto continúa, dice, fíjate lo que dice. Después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La palabra justicia es nuestra palabra dikaiosune. Mi hermano Luis me dice, dikaiosune. ¿Por qué? Porque cuando llegó a la iglesia, cuando anduvo allá en Egipto, no anduvo en Egipto, usted anduvo en San Antonio, ¿ya? Cuando quiso ir tras sus nietos, y sus nietos se fueron a Canadá ahora, y dijo, no voy más para allá, pero no importa. El asunto es que llega de vuelta, y estábamos en una palabra, dikaiosune, y entonces
Mi hermano ahora me saluda a veces. ¿Cómo está Dika Yosune? Y esa palabra justicia no significa justice, no significa castigo, no significa que la ira de Dios fue derramada sobre mí. Lo que significa es que Dios es fiel a la relación que ha establecido por pura gracia con los suyos. Es la fidelidad relacional. Esa fidelidad relacional que un esposo ha de tener con su esposa y que su esposa ha de tener con su esposo. Esa fidelidad de relación que se manifiesta en actos concretos. Fidelidad. Y tú puedes leer este versículo tan así que puedes leerlo de esta manera. Después da fruto apacible de fidelidad a los que en ella han sido ejercitados. La fidelidad de Dios se manifiesta en hechos concretos en tu vida y tú puedes decir, wow, qué bueno que pasé por lo que pasé, pero no quiero volver a pasar por lo que pasé. Qué bueno que pasé por lo que pasé, pero no quiero volver a pasar por lo que pasé. Pero aprendí mucho. Ok, pero después, no durante. Durante están las lágrimas, cuando está la situación difícil, están las lágrimas, está la despedida, está el no saber qué viene después, está como, mi amor, esto es cierto, si el Señor me lleva hoy día, quiero que le digas a los hijos que yo, ahora lo digo riendo, que Él siempre fue fiel conmigo, si me lleva hoy día. Entonces, pero en el momento de la prueba, de las circunstancias difíciles, uno no está feliz. Es después, cuando Dios termina su obra, cuando miramos hacia atrás, cuando ya pasó. Se me bloqueó el computador. Cuando ya ocurrió todo lo que ocurrió, entonces las circunstancias, que era tan complicada, tan difícil y tan dolorosa, uno la puede contemplar y decir, pasé por el esmeril de Dios. O la Biblia diría, cuando el que trabaja con oro tiene que limpiar el oro y ponerle fuego para purificar el oro. Si usted está en ese tiempo, le tengo que decir que es doloroso, difícil, complicado, pero no tiene que olvidarse del inicio del versículo que comenzamos hablando, que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús. Él, después lo va a decir el autor nuevamente, comienza diciendo, considerad a Jesús. Después nos va a decir, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es como que hace un paréntesis, considera a Jesús y después cierra el paréntesis, puestos los ojos en Jesús. Considera a Jesús. Está pasando pruebas, pero antes estábamos luchando con el peso, con el pecado y ahora con la disciplina. Y cierra la porción diciendo, puestos los ojos en Jesús. Y aquí hay un texto tan mal, aunque me estoy adelantando, porque procurar, después sigue diciendo el versículo, procurar la santidad y el estar bien con todos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Fíjate lo que dice. ¿Estás en circunstancias complicadas? ¿Viviendo pruebas? Si estás en situaciones complicadas y viviendo pruebas, y más encima en algún pecado que te tiene atrapado, lo único que va a hacer ese pecado es evitar que veas a Jesús. Y la única respuesta que vas a tener
es hundirte en tu amargura. Entonces, hermanos, comencé diciendo, o dije entre medio, mirar a las circunstancias, mirar a los demás, o mirarte a ti mismo en medio de la prueba, es un error. La certeza es considerar a Jesús, como Él miró, como Él actuó, como Él vivió. Una vez que haya pasado la prueba, vas a considerar esto ahora, que Dios va a formar en ti a Cristo en tu vida. Estas cosas difíciles que estás viviendo solo están mostrando lo que hay en tu corazón. Permite que Cristo sea formado en ti más y más. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú eres fiel y eso no lo cambia. Te damos gracias porque en medio de la prueba, en medio del dolor, vimos y hemos visto tu mano y seguiremos viéndola. Señor, permítenos ser transformados y conformados a la imagen de tu Hijo en medio aún de estas circunstancias complicadas. No nos permitas alejar nuestra mirada de Cristo, Señor, y tú nos dices claramente, consideremos a Jesús. En medio del dolor, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, consideremos a Jesús. Señor, gracias por esta tu palabra. Y ahora queremos pedirte tus cuidados y tu protección durante esta semana que viene. Y también sanidad y restauración para aquellos que necesitamos de una u otra manera sanidad. Bendice, Señor. Gracias porque tú has sido bueno en todos estos años y seguirás siendo bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.